que es el método de añadir o agregar. Entonces, ese método de añadir o agregar lo que me permite hacer es agregar un nuevo nodo, ¿sí? Inicialmente yo creo el nodo y el nodo lleva una referencia nula o vacía porque no sabemos en qué posición va a quedar. Ya cuando lo hemos agregado, entonces básicamente este nodo, este que vemos antes del que dice nuevo nodo, ¿ustedes están viendo mi cursor? Sí, profe. Sí, profe. Vale, este nodo que estamos visualizando aquí, antes de agregar el nuevo, era el último, ¿sí lo ven? Y quedó, y era el que tenía el nulo, es decir, ahí era donde finalizaba el ciclo. Pero al agregar el nuevo nodo, este deja de ser nulo y pasa a tener un puntero al siguiente nodo, que es el nuevo que yo agregué. Y este nuevo que yo agregué es el que queda como nulo, es decir, es el que cierra el ciclo. Entonces, ese sería el método para agregar o añadir. Las listas también tienen otro método que es el de buscar, ¿sí? Entonces, este método de buscar, ¿qué es lo que me permite hacer dentro de una lista enlazada? Yo le defino el valor que quiero que me busque. Y él empieza a hacer el recorrido dentro de los nodos. Busca en el primer nodo, si no coincide el dato, continúa al segundo nodo. Si no coincide el dato, continúa al siguiente nodo. Si ese dato coincide, ahí culmina su búsqueda y simplemente nos retorna el valor que estamos buscando. Tenemos el otro método que es el método de eliminar. Este método de eliminar básicamente cumple la función de vuelve y va muy de la mano con el método de buscar porque él entra a la lista, como tal a la lista enlazada, e inicia a buscar primero en cada nodo hasta que encuentre el dato que requiere. Entonces busca en el primer nodo, si no encuentra el dato pasa al siguiente, si no encuentra el dato pasa al siguiente. Si lo encuentra, lo elimina y pasa al siguiente nodo, que es aquí donde tenemos el ejemplo. Entonces aquí él busca en el primero, busca en el segundo, en el tercero lo encuentra y como lo encuentra, lo borra. Y al borrarlo, hace el salto al siguiente nodo. Esto ya es lo de pilas. Hay otros métodos en las listas que puede ser el actualizar. Entonces, actualizar los valores dentro de un nodo. Entonces, hasta el momento de lo que hemos hablado, ¿cuántos métodos puede tener una lista? 5. ¿Cuáles son? Añadir, agregar, buscar, eliminar, actualizar. Ok, el de añadir o agregar es el mismo. Entonces 4. Exacto, es el mismo. Simplemente que hay unas personas que lo llaman añadir y otros que lo llaman agregar, pero en teoría la función es la misma. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y les dejo un parámetro general de lo que tenemos que hacer de aquí al viernes. Hoy terminamos listas. Para eso yo les traje un ejemplo, un ejercicio que a mí me parece que es demasiado útil porque ese ejercicio abarca todo, absolutamente todos los métodos que yo puedo aplicar en una lista, ¿sí? Ya en un momento se los voy a explicar. Mañana arrancamos con pilas. También por medio de un ejemplo vemos lo que son pilas y cómo se aplican. Y el viernes aplicamos colas. Entonces también les explico la parte conceptual, les traigo un ejercicio y de esa manera finalizamos el proceso. ¿Qué van a entregar ustedes como taller de la sesión de la 9 a la 12? El ejercicio que vamos a desarrollar hoy aquí todos, el que vamos a desarrollar mañana sobre pilas y el que vamos a desarrollar el viernes sobre cola. Entonces, para que tengan en cuenta que el viernes 12 hay que cargar ese taller resuelto, que en teoría es lo que vamos a hacer aquí en clase y lo que vamos a socializar también aquí. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? No, profe. Bueno. No, profe. Entonces, dejando clara esa parte conceptual, yo puedo ejecutar métodos en una lista por medio de qué parámetros. Solo son dos. ¿Cuáles son?
Mm, Como que La pregunta, profe. Disculpe. yo dije que podía ejecutar los métodos dentro de una lista teniendo en cuenta dos parámetros o dos condiciones. ¿Cuáles serían? Solo dos. Por valor O por por posición. 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 Muy bien. Esa parte es importante que la tengan clara. Un segundo, ya abro el ejemplo. Necesito, por favor, en esta parte mucha concentración porque tal como se los mencioné, a medida que vamos avanzando ya son temas un poco más complejos y pues se requiere completa disposición y atención. ¿Cuántos identificados con mi NetBeans? Bueno, entonces para este ejemplo que les voy a compartir, básicamente creé un proyecto nuevo. En este proyecto nuevo le agregué un paquete y en este paquete agregué un main y dos Java class. Recuerden, el main es lo último que yo construyo, luego primero construyo todo lo que es la estructura de los nodos, es decir, primero defino qué nodos voy a trabajar, luego en la lista o en las listas enlazadas, que en este caso mi clase se llama lista, ahí agrego todos los métodos que voy a ejecutar dentro de mi lista. Y en el main simplemente hago la impresión. Entonces, primero les voy a mostrar la ejecución del ejemplo para que lo visualicen. Y ya después de haber visualizado esa ejecución, les empiezo a explicar línea de código cada una para aclararles dudas al respecto y que puedan revisar cómo es que funciona.
Listo. ¿Están visualizando mi pantalla? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a empezar con lo primero. Aquí. ¿Listo? Entonces, tengo un primer método creado dentro de todo mi desarrollo, en el cual ese primer método se llama lista. Yo le coloqué ese nombre de lista, pero al final lo que me está mostrando es la posición y el valor que encuentro dentro de cada nodo. Es decir, que esta lista que yo les estoy compartiendo, ¿cuántas posiciones tiene? 5. 5 posiciones, muy bien. Y estamos pasándole unos parámetros donde le estoy diciendo que en la posición 0 mi lista inicialmente va a tener un valor de 6, en la posición 1 va a tener un valor de 41, en la posición 2 va a tener un valor 12, en la posición 3 un valor 15 y en la posición 4 un valor de 19. Este es mi primer método. El primer método cumple con la función de mostrarme qué son los datos que tengo guardados o los valores que tengo guardados en cada nodo. Y adicional a eso, que me diga en qué posición se encuentra cada valor. El segundo método que estoy ejecutando me muestra o me garantiza el tamaño de mi lista inicial. Recuerden que una lista tiene una propiedad a diferencia de los arreglos, que ¿cuál es? Que permite que aumentar y reducir su tamaño, ¿cierto? Entonces, inicialmente mi lista tiene un tamaño de 5 y él aquí me está demostrando que efectivamente es así. Según los valores que yo le estoy pasando y la impresión que él me está haciendo, me está diciendo que mi lista es un tamaño de 5 posiciones. Ahora, ¿recuerdan cuando yo les hablaba que podíamos obtener datos por valor o por posición? En este caso, cuando hablamos de obtener, es el mismo buscar, es el mismo método buscar. Entonces, este método de obtener lo que me está haciendo es diciéndome que me muestre qué valor tengo guardado en mi posición 3. Si miramos, él nos está imprimiendo el valor solamente, no la posición. Él ahí nos está diciendo que el valor en la posición 3 yo tengo guardado un valor de 15. Si miramos aquí, donde me muestra el resumen de todo lo que tengo en mi lista, efectivamente en mi posición 3 tengo un valor guardado de 15. ¿Hasta aquí dudas con estos 3 métodos? ¿O ninguna? Chicos, Por ahora ninguna, profe. vale, listo. Continuamos. Ahora vamos con la inserción o agregación de nodos, ¿sí? Entonces, yo también puedo agregar un nodo con valor, ¿sí? Con valor. Entonces, ¿cómo así agregar un nodo con valor? Creo un método que me permita insertar un nodo con el valor de 16 y le digo que me lo agregue después del valor 15. Si ustedes revisan, este método solo funciona para valores. En ningún momento le estoy diciendo que este valor 15 está en mi posición 3, ¿cierto? Lo único que yo le estoy diciendo es, este nuevo nodo que voy a agregar con valor de 16, colóquemelo después del 15. Entonces, córrame todo lo que hay después del 15 e insértemelo en una nueva posición. Es por eso que aquí aparece la posición 4 y aparece con el valor de 16.
y la que antes, el valor que antes estaba en la posición 4, ahora es el 9 que está en una nueva posición que es la 5. Al yo insertar un nuevo nodo, él automáticamente ajusta su tamaño y ya me dice que mi lista ya no va a tener una cantidad de posiciones de 5, sino de 6, que es lo que estamos viendo aquí al final. También podemos insertar un nodo con valor, pero además decirle en qué posición la quiero, ¿sí? Aquí le estoy diciendo, insérteme un nodo con un valor guardado de 44, pero lo quiero en la posición 3. Es por eso que si miramos y comparamos esta lista con esta de acá abajo, podemos visualizar que en la posición 0 no hubo cambio. En la posición 1 no hubo cambio. En la posición 2 tampoco. Pero en la 3 antes estaba el valor de 15. Ahora le insertó el valor de 44. ¿Sí? Y lo que hizo fue correrme todos los otros valores a las siguientes posiciones. Es por eso que vemos que en la posición 4 quedó el valor de 15, que antes estaba en la 3. En la posición 5 quedó el valor de 16, que antes estaba en la 4. Y en la posición 6 quedó el valor de 9, que antes estaba en la 5. Y al yo insertar un nuevo nodo, él automáticamente también me debe decir en qué tamaño quedó mi lista. Mi lista antes era de 6, ahora es de 7. Luego le digo, también puedo hacer algo que es el método de actualizar, que se los hablé hace un momento. La actualización presenta los mismos parámetros. Se puede actualizar por valor o por posición. Entonces, tengo la actualización del valor, actualizar el valor 12 por el tercer nodo, del tercer nodo por el 13. Entonces, aquí le estoy diciendo, el valor que está guardado 12, cámbiemelo ahora para que sea 13. Si buscamos, el único valor 13 lo encuentro en la posición 2, perdón. Si miramos aquí arriba, en la posición 2 antes estaba el número 12 o el valor 12. Ahora está el número 13 en esa misma posición. ¿Listo? ¿Hasta aquí dudas? Continuamos. Entonces, la actualización del valor nodo en la posición 0 por el 17. Entonces, si miramos, aquí le estoy diciendo, oiga, actualíceme el valor del nodo en la posición 0, antes era 6, ahora quiero que me lo cambie por el número 17. ¿Listo? Continuamos. Eliminando el nodo, lo mismo, lo elimina por valor. Elimina el valor, busca el nodo que tenga el valor 41 y bórrelo. Si revisamos, el valor 41 estaba en el 1. Y en ese momento el tamaño de mi lista era 7. Al yo eliminar el nodo del valor 41 que estaba aquí, él me trae todos los datos, me los corre todos una posición. Y ya no va a ser de tamaño 7, sino de 6. De igual manera aquí, cuando le digo elimíneme el nodo en la posición 4, entonces lo mismo, le digo bórreme el valor que esté guardado en la posición 4. Si ustedes revisan la posición 4, antes tenía el valor de 16, ahora tiene el valor de 9 porque lo que hizo fue correr el 9 una posición. Y ya ese tamaño no va a ser 6, sino 5. ¿Listo? Consulta si existe el valor 30. Entonces también que haga la búsqueda. Búsqueme simplemente el dato y dígame si está o no está. Si está, muéstreme verdadero. Si no está, muéstreme falso. Aquí, ¿qué datos me trae? Datos booleanos, ¿cierto? Solo es verdadero o falso. Entonces, cuando le digo consúlteme si existe el valor 30. Si miramos nuestra lista, en ningún lado está el valor 30, por ende nos aparece falso. El siguiente dice, esperen, no lo bajo mucho para que alcancen a ver.
También consulte la posición del valor. Entonces le digo, búsqueme o consúlteme el valor 9 en qué posición está guardado. Y él automáticamente me imprime la posición. Si miramos aquí en la lista, en la parte superior, efectivamente el valor 9 lo tengo guardado en la posición 4. Si se dan cuenta, entonces todo el tiempo, en este ejemplo les doy todas las barajas, digámoslo así, de las situaciones que se pueden presentar, en donde se les está mostrando cómo hacer cada método, tanto por valor como por posición. Posición. Seguido de eso, entonces también les permite hacer la eliminación de la lista. Cuando yo le digo elimíneme la lista, realmente lo que yo le estoy diciendo es reinícieme los valores al inicio como estaba y déjeme todo vacío. Si yo después de ejecutar la eliminación de la lista la consulto si la lista está vacía, él me va a decir que sí, que está vacía porque efectivamente ya eliminé o borré los datos que estaban allí guardados. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es que eso es más como en la ejecución. Listo, no hay problema. Entonces, dentro de la ejecución, ¿qué les quiero mostrar? Recuerden, nuestro main va a ser lo último que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, tengo mi clase nodo y en esa clase nodo yo lo único que